Perfecto. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Ayer tuvieron una clase ya conmigo. Vamos a continuar hoy. Yo soy la profesora Lourdes Suárez y vamos a ver hoy la parte de pruebas de hipótesis y transformaciones de variables aleatorias. En esta clase vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis. Vamos a hacer una introducción. Vamos a utilizar como ejemplo la prueba de Shapiro-Wilk para verificar normalidad, que es una de las pruebas más utilizadas. Y vamos a ver dos transformaciones. Hay muchas transformaciones, pero vamos a ver en especial dos: la logarítmica y la raíz cuadrada. Entonces, comencemos presentando la idea de qué es una hipótesis. Cuando nosotros hacemos una hipótesis sobre algo, lo que estamos es afirmando algo como respuesta a algo que nosotros observamos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que integrar los árboles de sombra en cultivos de café reduce la incidencia de la roya de café, que son estas manchas producidas por un hongo. ¿Ok? Se ha visto, tú te pones, te das cuenta, mira, pareciera que los árboles tienen algún efecto. Eso es una hipótesis, o sea, establecerlo como algo que nosotros observamos, una afirmación. Si nosotros vamos y damos un pasito más y decimos, bueno, queremos ver lo que es una hipótesis estadística, continúa siendo una afirmación, pero ahora nosotros la hacemos con respecto a una característica poblacional. ¿Qué es una característica poblacional? ¿Se acuerdan el concepto de ayer de clases que vimos de población? O sea, yo tengo una característica de interés que quiero medir en un, una, en un grupo de personas, en un pastizal, en lo que sea. O sea, yo defino mi población estadística y allí yo quiero afirmar algo con respecto a esa característica. Eso puede ser la forma de la distribución de la variable, puede ser algún parámetro como la media, ¿ok? Como la variación, que la vemos como la varianza, entre otras muchas que se pueden hacer. Esta afirmación nosotros la vamos a hacer a partir de datos de la muestra. Pero lo que queremos es decidir o afirmar sobre lo que está pasando en la población. Esto lo vamos a ver con mucho detalle porque es muy importante. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la incidencia de la roya del café es menor en sistemas agroforestales que en monocultivos. Ya aquí estamos hablando de un parámetro que es la incidencia de la roya del café, ¿verdad? O sea, estamos diciendo cuánto, una medida de porcentaje, de cantidad en un sistema y en otro. Y estamos afirmando que es menor en dos sistemas que son diferentes. ¿Ok? Pero ven que cuando nosotros hablamos el primer ejemplo, nosotros simplemente hacíamos la observación. Ahora estamos siendo mucho más específicos con respecto a la característica poblacional. Eso es como se ve una hipótesis estadística. Vamos a continuar con esto. Y es muy importante. Estamos volviendo al concepto que dimos ayer en clases. Nosotros podemos tener una población, que es todo el conjunto de individuos sobre el cual nosotros queremos medir una variable, y nosotros extraemos una muestra. A partir de lo que nosotros analicemos en esta muestra, nosotros vamos a inferir sobre lo que está pasando en la población. ¿Por qué no lo hacemos en la población? Porque es costoso, porque necesitamos mucho tiempo, porque es difícil y porque no es necesario. ¿Ok? Sobre todo por eso, o sea, no es necesario que yo estudie toda la población
para poder decir algo. Nosotros podemos, si tomamos una muestra adecuada y representativa que tenga las mismas características de esta población, podemos analizar esta muestra y a partir de la muestra inferir lo que está pasando en la población. Pero eso solamente es posible si la muestra ha sido tomada de forma aleatoria. Si yo agarro a los que están aquí en la esquinita, puede pasar que los que estén aquí en la esquinita estén relacionados de alguna manera y sean diferentes de los que están en otro lado. Entonces probablemente yo voy a estar haciendo una inferencia en un segmento que no es representativo. Si yo lo hago aleatorio, puedo tener el chance de elegir personas diferentes o elegir objetos, unidades muestrales diferentes y entonces poder tener lo que se llama esa representatividad. Pero es muy importante este aspecto, porque si la muestra no ha sido tomada aleatoriamente a partir de la población, yo no puedo inferir sobre la población. ¿Ok? Luego vamos a ver, cuando hagamos las conclusiones, vemos exactamente lo que implica esto. Cuando nosotros hablamos de lo que es una prueba de hipótesis, es un método. Y como todo método, tiene pasos, una serie de pasos ordenados. La prueba de hipótesis es un método que nos va a permitir que nosotros hagamos una conclusión basado en criterios objetivos y en una metodología probada para decidir con esos datos que se hicieron en la muestra sobre la población. Nosotros en principio vamos a ver si las conclusiones del estudio se deben al azar o si está pasando algo en esa muestra. Y si nosotros decimos que está pasando algo, decimos que el resultado es estadísticamente significativo. Esos pasos, que los vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, nosotros ponemos que son 7 pasos, pero si ustedes revisan los libros, a veces se van a encontrar 5 pasos, 6 pasos, hasta 10 pasos he visto yo en algunos libros. Porque algunos pasos los juntan en otros, o sea, algunos autores es como que juntan 2 cosas en una. Ok, no se preocupen, siempre nos van a conducir al mismo lugar y bueno, nosotros hacemos estos 7 pasos, se los vamos a explicar de esta forma. Nos parece que así se entiende bien, pero no se preocupen por eso si encuentran distintos números de pasos en la bibliografía. Vamos entonces a ir viendo cada uno de esos pasos. Hasta aquí todo bien. ¿Entienden hacia dónde vamos? Sí. Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para realizar una prueba de hipótesis es identificar cuál es la característica que nosotros queremos poner a prueba. O sea, ¿con qué vamos a trabajar? Porque pruebas de hipótesis hay muchísimas. Se van a fijar que pueden, o sea, de hecho en este curso van a haber un montón de pruebas de hipótesis. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es decidir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Quiero trabajar con el promedio, quiero trabajar con la varianza, quiero trabajar con la forma de la distribución. Entonces decidan primero qué es lo que quieren estudiar. Esa característica es lo que a nosotros nos va a permitir, como siguiente paso, plantear las hipótesis. Pero siempre nosotros tenemos que apuntar en este paso a el parámetro. Cuando te dice la característica poblacional que se va a poner a prueba, significa que lo que vamos a establecer, mi objetivo de estudio, es un parámetro. ¿Qué significa que yo lo tenga como un parámetro? Que si yo voy a estudiar la media, voy a hacer Ustedes han visto que nosotros podemos definir la media poblacional o la media muestral. Si nosotros tenemos la población y yo calculo una media a partir de toda esta población, que es lo que se hace cuando se hace un censo, yo hablo de la media poblacional y esa media poblacional se llama mu o mu también, la pueden llamar de las dos maneras. Pero si yo esa misma media
¿ok? Esa misma fórmula la calculo a partir de una muestra, yo le llamo X con una barrita y es la media muestral. La media muestral estima la media poblacional. En este paso, cuando yo defino hacia dónde voy, tengo que definirlo con la media poblacional. Siempre voy a trabajar con la media poblacional, porque es el parámetro. Recuerden que la idea es decidir sobre lo que está pasando con el parámetro a partir de la información que yo tengo en una muestra. Entonces, ese planteamiento, que es el segundo paso, ya yo voy a plantear dos hipótesis y esas hipótesis las voy a plantear sobre los parámetros. Entonces, en estadística, yo tengo dos hipótesis. Una hipótesis le llamo la hipótesis nula y representa lo conocido, el estado actual, que no hay cambios. ¿Ok? Lo que yo espero si no está pasando nada. Y luego viene lo que se llama la hipótesis alternativa, que es un complemento de lo que planteo en la hipótesis nula. Significa que lo contrario, ¿ok? O sea, si está pasando algo, si hay un efecto, y uno lo plantea de tal forma que es lo que el investigador desea probar, ¿ok? En este caso, si hablamos de la hipótesis al principio, es que los árboles, recuerden la hipótesis que vimos en las primeras diapositivas, que los árboles a mí me parecía que tienen un efecto en la reducción de la roya del café. Bueno, en este caso la hipótesis nula sería que no hay efecto de la roya de los árboles sobre la roya del café. Y en este caso sería que sí hay efecto. La hipótesis alternativa pone en duda lo que estamos diciendo en la hipótesis nula y generalmente uno coloca en la hipótesis alternativa lo que uno desea probar como investigador. ¿Se entiende? No, profe, Sí. yo no lo entiendo. ¿Sí o no? Yo no entiendo, profe. ¿No entiendes? Ok. Cuando nosotros vamos a plantear una hipótesis nula, la planteamos con lo conocido o con lo que se llama el estado actual. Si tú como investigador quieres probar o tienes una observación de que la roya del café, ese hongo, ¿ok? Se reduce cuando le plantas arbolitos, tu hipótesis nula significa que eso no pasa, ¿ok? O sea, la hipótesis nula la planteas diciendo, no, eso no está pasando. Y la hipótesis alternativa la dejas con lo que tú crees que va a pasar. Es la forma como lo planteamos, ¿ok? Es un criterio simplemente. Profe, entonces De una todas sería, maneras, nosotros vamos a ver muchas pruebas de hipótesis en el curso. profe, entonces una sería negativa a lo que uno está afirmando y otra positiva, puede ser. No, no necesariamente es negativa o positiva. Representa la opción neutra y la opción de que haya algún efecto. Pero también Bien, depende de qué es lo que tú estás midiendo. ¿Ok? bien. No es que sea una Ent- positiva y una negativa. Em, Cuando nosotros planteamos las hipótesis, nosotros tomamos una decisión siempre con respecto a la hipótesis nula. ¿Ok? La hipótesis nula la representamos con una H sub 0 y la hipótesis alternativa con una H1. Algunos libros también lo ponen como HA por alternativa, ¿ok? Pueden encontrar las dos opciones. Pero nosotros planteamos la prueba de hipótesis eh, con respecto a esa hipótesis diciendo si la rechazamos o no la rechazamos. Nunca decimos aceptarla. Y entonces yo les pongo esta foto aquí. No es lo mismo no rechazar que aceptar. ¿Ok? No digan que aceptan la hipótesis nula o que aceptan la hipótesis alternativa. Eso conceptualmente está mal dicho. Uno lo que hace es rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Es el planteamiento correcto. Vamos a continuar para que vean un ejemplo de todo esto.
Un ejemplo de una hipótesis estadística que nosotros vamos a hacer en esta clase es una de las hipótesis más sencillas y más utilizadas por ustedes, es la distribución de una variable. Muchas veces cuando uno está trabajando, quiere saber si la variable de estudio tiene distribución normal. Recuerdan que la distribución normal la vieron ayer con la profesora Analía, ¿ok? Es la distribución, esta forma que llamamos también distribución gaussiana, y esa distribución tiene características muy interesantes dentro de toda la estadística. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos dice qué pruebas podemos utilizar es saber si la distribución de la variable es normal o no es normal. Porque si es normal, nosotros seguimos por un camino y si no es normal, seguimos por otro. Eso es determinante. Es así como el tipo de variable para nosotros poder hacer cualquier otro procedimiento. Entonces, para nosotros es importante poder tomar una decisión sobre si la variable que estamos estudiando es normal o no es normal. ¿Ok? Entonces, en este caso, la hipótesis nula que nosotros planteamos es que el rendimiento por hectárea de un cultivo tiene una distribución normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado. Recuerden, la hipótesis nula es lo conocido, lo que no hay cambio. En el caso de una distribución, nuestra hipótesis es que la variable de estudio sigue esa distribución. Y lo contrario sería, o lo complementario, que el rendimiento no tiene dicha distribución. ¿Ok? Se pueden plantear pruebas de hipótesis con respecto a muchos parámetros. Yo estoy haciendo acá el ejemplo con respecto a lo que es la distribución normal, pero ustedes pueden plantear muchas pruebas de hipótesis. De hecho, más adelante en la clase que tienen ahora van a ver otro tipo de pruebas de hipótesis y mañana van a seguir viendo pruebas de hipótesis y están basadas en la misma idea. Entonces, hoy vamos a ver en esta clase sobre si la variable de estudio tiene distribución normal, hipótesis alternativa no tiene la distribución normal. Nosotros vamos a ver si no rechazamos esta hipótesis o si la rechazamos. ¿Ok? Eso es lo que hay que entender hasta acá. ¿Estamos claros? En este caso, Sí. uno no parte de la idea de, o esperaría que la distribución del rendimiento por hectárea sea normal. No me queda claro por qué eligen la hipótesis esa como nula, no como uno. Ok, porque es la condición neutral de que no hay efecto. Uno espera que sea así. O sea, por convención, en las pruebas sobre distribuciones, la hipótesis nula es que uno espera que siga la distribución que uno quiere poner a prueba. ¿Ok? Es una convención. Y la hipótesis alternativa es cuando rechazas que sigue esa distribución. Bien. ¿Ok? Siempre en las distribuciones es así. Uno espera que los datos, que la variable, siga esa distribución. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigo entonces. Pueden haber otros tipos de hipótesis estadísticas. Si nosotros queremos probar una media, una proporción o una varianza, las hipótesis se plantean de esta forma. Por ejemplo, el rendimiento promedio, vamos a suponer que esto sea lo esperado, lo que siempre ha sido. ¿Ok? La condición del sistema que nosotros conocemos. Nosotros decimos que el rendimiento promedio de un cultivo es de 153 kilogramos por hectárea o más. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de los años se ha producido ese valor. Es lo conocido. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que el rendimiento es menor a ese valor. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, calculo, tomo una muestra de tamaño n de forma aleatoria
vamos a suponer que aquí yo tengo un valor de 151 y entonces a mí me genera la duda de si ese 151 es compatible con este valor. Porque recuerden que en estadística no es matemática, ¿ok? O sea, si nosotros decimos este 151, probablemente es lo mismo que este 153, ¿ok? Matemáticamente es más chiquito, pero a lo mejor uno dice, no, no es más chiquito, está dentro de lo mismo, es consistente con esa hipótesis, está dentro de la variación que yo espero, ¿sí? Es como que yo diga, bueno, el dos comidas cuestan lo mismo, a lo mejor tienen una pequeña diferencia de precio, pero para mí es lo mismo. Entonces, en estadística, las respuestas tienen que ver con la distribución de lo que yo estoy estudiando y considerando la variabilidad que yo espero. Por eso es que no basta simplemente ver el número para dar una respuesta. Yo tengo que hacer una prueba para ver si esta pequeña variación que yo estoy observando ahí es realmente pequeña o es una variación significativa. Es importante. Me alerta a mí para decir, ah, no, el rendimiento ha bajado. O simplemente no, está bien, es el mismo rendimiento que yo he mantenido durante estos años. ¿Ok? De esta forma se plantean hipótesis para este tipo de parámetros. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a la otra filmina? La de antes. ¿Esta? O sea que en Sí. este caso de 151 que usted propone, nosotros tomaríamos la variable, la segunda, que dice que el rendimiento promedio del cultivo es menor a Tienes que 153. hacer la prueba de hipótesis, tienes que hacer los 7 pasos. ¿Ok? Ah, o sea, este es el primero apenas, y Claro, después tendremos... porque la decisión no es matemática. O sea, si la decisión fuera matemática, yo veo este número y digo, ah, bueno, matemáticamente este número es más grande que este. Ya está, me voy para acá. No, ¿ok? O sea, puede que esta diferencia de 2 unidades no sea estadísticamente significativa. ¿Ves? Y que tú le Profe, digas, no, no te pregunta, preocupes, sigues igual. O sea, la producción sigue igual, no ha bajado. ¿Ok? profe, pregunta, ¿y si el Ujú. dato hubiera salido en la muestra 153 exacto, qué sucede en ese momento? Tienes que aplicar la prueba y probablemente no te va a dar diferencia. O sea, no me iría con ninguno de los dos. No, no, te quedas con esta. Con la Fíjate que primera, acá te dice que la media es mayor o igual que 153. me quedaría con la primera. Bien, ¿Ves? ok, Pero uno tiene que hacer el procedimiento de esos 7 pasos para poder tomar la decisión. bien, perfecto, profe. ¿Ok? No, no basta con mirarlos, porque si bastara con mirarlos no, no habría prueba de hipótesis. Uno tiene que hacer el proceso que yo te voy a hacer un ejemplo con la prueba de Shapiro-Wilk, pero es, digamos, aplicable a cualquiera de estos parámetros. Lo que te va a cambiar es cuáles son las hipótesis. Perfecto, ¿Sí? profe. Sí, Perfecto. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis, el, el camino final es tomar una decisión. Esa decisión es si rechazas o no rechazas la hipótesis nula. Pasa que nos podemos equivocar, ¿ok? Dentro de la estadística, uno puede tomar una decisión acertada o una decisión errada. Por eso podemos cometer errores en rechazar o no rechazar esa hipótesis nula. Veamos cómo es esto, ¿ok? Si la hipótesis nula nosotros la rechazamos, en esos pasos nosotros vamos a hacer un recorrido que nos va a dar una decisión final. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? ¿Ok? O sea, nosotros vamos a llegar a una herramienta que nos permite rechazar o no rechazar. Esa es la idea de todo este procedimiento. Si nosotros la hipótesis nula la rechazamos y esa hipótesis nula era verdadera, o sea, si no teníamos que haberla rechazado, estamos cometiendo un error. Ese error se llama error de tipo 1.
Y la probabilidad de cometer un error de tipo 1 la vamos a denominar alfa. Así se conoce en estadística. Si nosotros una hipótesis nula, ¿ok? La fuera falsa y la rechazamos, es la decisión correcta, porque estamos rechazando una hipótesis nula. Ya esto lo vamos a ver con un ejemplo. Esa probabilidad de tomar la decisión correcta es lo que se llama la potencia estadística. Si nosotros la hipótesis es verdadera y no la rechazamos, estamos haciendo lo correcto. La probabilidad de la decisión correcta, fíjense que es el complemento de lo que tenemos acá. Si la de rechazar era alfa, la de no rechazar es 1 menos alfa. Ustedes saben que en estadística, si yo tengo dos eventos y puede ocurrir uno o puede ocurrir el otro, la probabilidad de este más la probabilidad de este me suman 1. Eso pasa siempre en estadística, ¿ok? Si yo tengo dos eventos y este tiene una probabilidad de 40%, entonces el otro tiene 60%. Son complementarias. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Y luego surge lo que es el error de tipo 2. Si nosotros tenemos una hipótesis nula que es falsa y no la rechazamos. Vamos a ver esto con un ejemplo sencillito para que no sea tan abstracto. Podemos nosotros decir que la hipótesis nula es que no hay embarazo y la hipótesis alternativa que sí hay embarazo. Entonces viene la doctora, le hace una prueba a la chica y le dice, tú estás embarazada. Pero la chica en realidad no está embarazada. Eso es un error tipo 1. Que tú digas algo, o sea, tú estás en este caso, ¿ok? Rechazando la hipótesis nula digamos, en favor de una hipótesis alternativa, pero en realidad la chica no estaba embarazada. Entonces, eso es lo que se conoce como un falso positivo y eso es un error de tipo 1. ¿Ok? ¿Cuál sería el error de tipo 2 con estos mismos ejemplos? Volvemos a la hipótesis nula. No hay embarazo y la hipótesis nula sí hay embarazo. Y la doctora le dice, no estás embarazada, pero mírale la panza. ¿Ok? Estás aceptando una hipótesis nula que es falsa. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un falso negativo. Porque en realidad la chica sí está embarazada, mírenle la panza. Por supuesto, esta es una situación súper exagerada, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan que en qué consisten esos dos errores que nosotros podemos cometer. Resulta que la metodología que nosotros estamos indicándoles para abordar lo que es el proceso de la prueba de hipótesis busca minimizar estos dos errores. Por eso es que existe la metodología, tratando de que estos dos errores sean mínimos y que tú puedas tomar la decisión con la mayor confianza. Es la idea de la prueba. Vamos a ver en este tercer paso, nosotros definimos lo que es el nivel de significación con el que se va a trabajar. Y aquí ponemos alfa. ¿Tendrá que ver con este alfa? Sí. ¿Ok? No es casualidad. Este alfa, esta probabilidad de cometer un error de tipo 1, está aquí. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué decimos? Bueno, nosotros tenemos que saber cómo se distribuye lo que sea que nosotros vamos a estudiar. Cuando nosotros tenemos, ustedes saben que si algo tiene esta distribución, ¿se han puesto a pensar lo que significa que algo tenga esta distribución?
Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del peso de las personas, decimos, bueno, el peso de las personas tiene distribución normal. ¿Se han puesto a pensar qué significa que tenga distribución normal? Significa que la mayoría, fíjense que este eje es frecuencia, la mayoría de las personas van a tener un peso que está centrado en el promedio y vas a encontrar muy poquitas personas que sean extremadamente flaquitos y vas a encontrar muy poquitas personas que sean extremadamente gordos. Entonces, esta distribución se ve mucho en la naturaleza. De esa misma forma, si nosotros vamos a plantear la prueba de hipótesis, nosotros tenemos que utilizar un estadístico de prueba, ¿sí? Nosotros, el estadístico de prueba es, bueno, ¿con qué quieres hacer la prueba? ¿Qué quieres medirle a la muestra? ¿Cómo se distribuye eso que vas a ver en la muestra para ver si es raro o no es raro? Esto que está acá, las probabilidades de cometer el error de tipo 1 me dice, bueno, si yo tengo el valor y el valor es de lo más frecuente que yo observo, yo debería debería no rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor de lo que tú vas a obtener es muy raro, es muy chiquitico, cuando está de este lado es porque es chiquitico, es raro pero chiquito, y cuando está de este lado es raro pero grande. Entonces son poco probables de ocurrir y yo lo tengo en una zona de baja probabilidad. Ese valor de alfa es definido como la máxima probabilidad de cometer error tipo 1 que yo estoy dispuesto a tolerar. En la práctica esto es mucho más sencillo. Ese valor puede tomar valores, normalmente lo trabajamos al 5%, pero también hay personas que lo eligen como 1% o como 10%. Y siempre va a estar ubicado a las colitas. Ya van a ver que cuando hagamos el ejemplo, esto es mucho más sencillo en el punto de vista práctico. Yo puedo, una vez que tengo el nivel de significación, puedo decir, bueno, yo puedo trabajar con 2 colitas si yo quiero rechazar valores que sean muy chiquitos o muy grandes. ¿Ustedes recuerdan en esta hipótesis cuando yo estaba diciendo el rendimiento promedio de un cultivo es de 153 o más? Cuando yo estoy haciendo esto, yo no rechazo la hipótesis nula si tengo valores que vayan desde 153 a mayores, pero rechazaría los que son pequeños, los que son menores, por la forma como yo hice este planteamiento. Bueno, resulta que puedo hacer muchas cosas. Yo puedo decir, yo tengo un valor del parámetro y puedo rechazar los que sean más chiquitos y los que sean más grandes. En ese caso, yo planteo la hipótesis nula con mi parámetro en el medio y digo, bueno, voy a rechazar lo que sea diferente. Y si es diferente, puedo rechazar lo que sea muy chiquito o muy grande. En el caso de la que yo estaba planteando en el ejemplo, era esta. La hipótesis nula era que la media era mayor o igual a un cierto valor del parámetro. Entonces, yo rechazo los valores que sean mucho más chiquiticos y acepto, ¿ok? O no rechazo los valores que sean más grandes. Y también puedo hacer lo contrario diciendo, bueno, yo planteo la hipótesis nula de que el parámetro es menor o igual a cierto valor esperado, ¿ok? No rechazo
todos los valores que están acá y sí rechazo todos los valores que están allá. Eso depende del problema de investigación que yo tenga. Yo lo puedo proponer de cualquiera de estas formas según el problema que yo tenga. Según si mi interés sea decir que hay un parámetro y que yo quiero rechazar cuando sea más chiquito o más grande que ese valor del parámetro. Puedo rechazar solo para un lado o puedo rechazar para el otro lado. Todo depende del problema que yo esté estudiando, pero existen las tres formas. Esto se llama hipótesis de una sola cola o unilateral, en este caso, y estas son hipótesis bilaterales que tengo dos colitas. ¿Ok? Y fíjense que en todos los casos el nivel de significación o la probabilidad de cometer el error de tipo 1, acá lo tengo dividido en dos. Acá lo tengo de un solo lado y acá lo tengo de este lado. ¿Por qué esta es la probabilidad de cometer un error de tipo 1? Porque esta va a ser mi herramienta de decisión. Con la muestra, yo voy a calcular algo, que ya les voy a decir que es ese algo, que lo voy a ubicar aquí o aquí o aquí. ¿Ok? O en esta parte o en esta parte. Si ese valor se ubica aquí, yo no rechazo la hipótesis nula. Y si ese valor se ubica acá, yo sí rechazo la hipótesis nula. Entonces, esto va a ser la herramienta de decisión. Por lo tanto, este valor de alfa tiene que ser chiquitico para que yo no vaya a estar rechazando algo que pueda ser cierto. ¿Se entiende? ¿Se entiende o vemos esto? ¿Sí? Con el ejemplo, o sea, cuando lo veamos con números, va a ser muy fácil de comprender todas estas ideas. Pero en principio, esto es lo que me va a permitir a mí tomar la decisión. Recuerden que esa serie de pasos ordenados lo que me va a conducir es a tomar una decisión. Si yo rechazo o no rechazo esa hipótesis nula. Y va a ser según lo que pase aquí. Ese valor, ese algo que yo les dije que calculamos para traerlo acá, es lo que se llama un estadístico de prueba. Yo tomo una medida a partir de los datos de la muestra. Fíjense que ya todo va integrándose. Yo empecé diciéndoles a ustedes que teníamos una población, de esa población sacábamos una muestra y a la muestra le calculábamos algo. Ese algo que yo voy a calcular allí es el estadístico de prueba. Es un número. Yo tengo que saber para cada una de las pruebas de hipótesis cómo se distribuye ese número. Hoy vamos a ver conmigo una distribución. Más tarde con el profesor Mariano van a ver otra distribución. O sea, hay muchas distribuciones en estadística que nos permiten tomar decisiones, pero todo funciona muy similar. El procedimiento es muy similar. Tiene sus pequeñas variaciones, pero la lógica es la misma. Entonces, ese estadístico de prueba lo que va a hacer es cuantificar la discrepancia o la diferencia entre los datos observados y la hipótesis nula. ¿Ok? Puede tener muchas distribuciones diferentes. Y esta distribución queda especificada cuando la hipótesis nula es verdadera. O sea, yo siempre pienso que la hipótesis nula es verdadera. Tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así funciona. Si ese valor que nosotros tenemos es extremo, entonces nosotros tenemos evidencia en contra de la distribución. Algo parecido a lo que estábamos diciendo acá. Si el valor es común, ¿y cómo sabemos que es común? Porque esto tenemos la mayor frecuencia. Si el valor es común, tenemos evidencia a favor de la hipótesis nula.
Pero si el valor es extremo, se va hacia las colitas, y si estamos con un valor extremo, tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula. Además, este estadístico de prueba nos va a transformar los datos originales que nosotros medimos en una escala estandarizada para poder tomar la decisión. ¿Ok? ¿Ustedes alguna vez leyendo algún trabajo se han encontrado con lo que es el p-valor? ¿Han visto lo que es el Sí. p-valor? Sí, profe. Sí. Lo he leído. Sí, ¿verdad? Y han visto que el p-valor es como lo que la gente busca. ¿Ok? O sea, todo este cuento que yo les estoy diciendo tiene una finalidad que es calcular un p-valor. Es lo que a nosotros nos parece más relevante en un trabajo. Es lo primero que miramos. O sea El que nivel de significancia, algo así, ¿no? no, el nivel de significación es el valor de alfa. ¿Ok? Ok. Pero el p-valor, ¿qué idea tienen ustedes sobre el p-valor? Es el dato, profe, que se ajusta o se asimila más a lo que uno está buscando, que es a la probabilidad. Ajá, Es más común, y es lo que más probablemente pueda suceder, o lo que más cerca esté. bueno, va por ahí. ¿Qué pasa cuando ese valor de P es chiquito? Ustedes dirán, bueno, siempre es chiquito, pues las probabilidades son chiquitas. No, chiquito en estadística es menor a 0.05. ¿Ok? Pero eso si tomás un nivel de significación del 5%, ¿no? Claro, muy bien, O exactamente. sea, el p-valor es un valor que vos obtenés de tus datos y lo comparás con el nivel de significación para probar. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que Profe, nosotros vamos a hacer. o sea que ese número es un número de ajuste, puede ser, para cada investigador, dependiendo de la misma temática. Exactamente. ¿Ok? Es un número que nosotros vamos a obtener y que nos va a decir lo que está pasando, que nos da idea de lo que está pasando en ese sistema. O Ustedes sea, han visto, con ese, profe, sí, o sea que con ese mismo número es que uno termina haciendo una discusión y colocando en tensión con otros autores. Puede ser. ¿cómo? Perdón, repite. Con ese mismo número uno termina discutiendo con Ajá, otros autores, generando la es discusión. comparable, claro, es comparable con lo que pasa en otros estudios, es un valor comparable. Entonces, nos permite tomar decisiones. ¿Hay algo más que a ustedes les diga ese p-valor? No sé por qué esto se fue. O sea, digo yo, quiero conectarles lo que ustedes han visto como investigadores con esta clase de hoy. ¿Qué encuentran ustedes con ese p-valor? O sea, tienen, si no lo han visto, bueno, no importa, yo se los digo, pero si lo han visto, Y si es menor a ese nivel de significancia, entonces hay diferencias significativas, o sea, por ejemplo, estadísticamente. exactamente, uno asocia cuando ese valor de p es chiquitito, uno dice que hay diferencias significativas, que está pasando algo en el sistema. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo conectamos acá. Ese p-valor es el criterio de decisión. Fíjense que todos estos pasos ordenados nos llevan al final a nosotros a tomar una decisión, si rechazo o no rechazo. Entonces, ese p-valor es el criterio de decisión y lo calculan los programas. El p-valor siempre lo van a calcular los programas. Nosotros tenemos acá una distribución y tenemos un valor de alfa. Alfa, que es el nivel de significación de la prueba. Y resulta que tenemos un valor de P. Bueno, este estadístico de prueba
que nosotros habíamos calculado en el paso anterior, lo ubicamos en la distribución que sigue el estadístico. Recuerden que cuando nosotros calculamos el estadístico de prueba, nosotros conocemos la distribución de probabilidad que tiene el estadístico de prueba. Y si nosotros conocemos la distribución, ¿ok? Sabemos cómo se distribuye. Una vez que nosotros obtenemos el estadístico de prueba, lo ubicamos y a partir de él calculamos un área de probabilidad hacia los extremos de la curva, ¿ok? No lo calculamos hacia adentro, sino hacia los extremos. Si el valor que yo obtuve a partir de la muestra, yo lo traigo a esta distribución y lo ubico, digo, ah, bueno, aquí está, el valor es aquí, cayó aquí. A partir de ahí, hacia los extremos, hacia la colita, yo le calculo un valor de probabilidad. Una vez que yo calculo ese valor de la probabilidad, eso lo hacen las computadoras porque el cálculo no es sencillo, es una integral, ¿ok? Si yo calculo ese valor de probabilidad y esa probabilidad es chiquita, ¿cuán chiquita? Bueno, más chiquita, como dijo el compañero, que el valor de alfa. Si ese valor, fíjense que esta área que está aquí, a partir del valor de P, es más chiquita que esta área que está definida como alfa. Si ese P valor es más chiquito que alfa, yo tomo la decisión de rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Si el valor del estadístico de prueba hubiera caído por acá, en el medio, ¿cuál es el p-valor? Bueno, es desde aquí hasta la colita, ¿ok? Sería todo esto. Entonces sería más grande que el valor de alfa. En ese caso, yo no rechazo la hipótesis nula. Entonces, cuando ustedes tienen p-valores grandes, ¿y qué significa grande en estadística? Más grande que 0.05 o que el valor que hayas escogido como nivel de significación. Entonces, cuando uno tiene valores grandes, dicen, no, los resultados fueron no significativos. ¿Qué estás diciendo con eso? Que se cumple la hipótesis nula, que es la que tiene lo esperado, lo que no cambia, lo que siempre se observó. Lo que te dice, no, aquí nunca han habido cambios y por eso estás diciendo que no hubo significación. No fue un resultado significativo. Pero ¿qué pasa? Si ese valor es chiquitico, es muy poco probable que esté ocurriendo lo que tú esperabas. Y entonces ahí dices, no, yo voy a rechazar la hipótesis nula, lo que yo estaba planteando no es así, y me quedo con lo que está diciendo la hipótesis alternativa. ¿Se comprende? Yo comprendo, profe, pero son muchos conceptos y soy un poco Son mareado. muchos conceptos, por eso se lo dijo el profesor Arnaldo, que la clase de hoy es dura, pero esto se los vamos a estar repitiendo en esta clase, en la siguiente, en la otra, con distintas situaciones. Así que al final lo van a comprender, porque es la misma lógica con diferentes pruebas. Todas las pruebas estadísticas funcionan de esa forma. ¿Sí? Y uno lo que tiene que saber es cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa y cuál es el estadístico que voy a utilizar para ponerlas a prueba. Pero el proceso, y ya ustedes van a ver que el proceso se les va a hacer muy automático. Entonces, ese valor P nos dice a nosotros, nos permite tomar la decisión. Aquí yo se los dibujé para una prueba de una sola cola. Y lo mismo sería si la ponemos de este lado. ¿Ok? Si son dos colas y ustedes calculan el valor de P, supongamos, es una prueba de dos colitas y el valor P me da 0.03112. Ven que aquí sale cuál es el estadístico de prueba. Cayó aquí, si la prueba es de dos colitas, este valor se divide en dos, ¿ok? Esto es cómo se interpreta el valor P en una prueba de dos colas.
Nosotros, si podemos hacer pruebas de una cola, siempre es mejor. Y ya al final de las clases le voy a decir por qué. ¿Ok? Si podemos elegir entre una cola o dos colas, elijan de una cola siempre que lo puedan hacer así y ya van a ver cuál es la ventaja. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? Fíjense que ya estamos en el paso 6. Se toma el valor con base al nivel de significación que nosotros calculamos acá. Si ese p-valor es más grande que el valor de alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, si tenemos un p-valor de 0.258, no rechazas la hipótesis nula. Y fíjense que estamos diciendo que el valor de alfa es 0.05. Normalmente es lo que uno establece. Uno trabaja a ese nivel de significación. Pero si el p-valor es más chiquito que el valor de alfa, nosotros rechazamos la hipótesis nula. Si nos da una cosa así. En verdad, lo podemos rechazar incluso si vale 0.05. Ya de ahí para abajo, rechazamos. A veces los programas nos dan un valor p menor a 0.01 porque no son capaces de calcularlo. No, o sea, el programa no nos lo muestra. O sea, es tan chiquitico, puede ser 0,000000 tanto que entonces no puede poner tantos decimales y simplemente pone p menor a 0.001, ¿ok? O 0001, dependiendo del número de decimales que el programa esté configurado para mostrarnos. ¿Ok? Entonces, esta es la decisión. Acá es cuando uno dice, el resultado es significativo. Claro, ¿qué significa que sea significativo? Que estoy rechazando la hipótesis nula. ¿Y qué decía la hipótesis nula? Bueno, depende del problema. En este caso, aquí decía que no hay embarazo. ¿Ok? Acá decía que el rendimiento es de este valor o más. O sea, lo que sea que haya dicho la hipótesis nula que yo esté planteando. ¿Ok? Vamos a ver esto con respecto a la prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro-Wilk a veces la van a ver como Shapiro-Wilk y a veces como Shapiro-Wilks. ¿Ok? La gente la escribe de las dos maneras, pero lo correcto sería Shapiro-Wilk sin la S porque este es el autor. Entonces, en esta prueba, como yo les estaba diciendo, muchas variables en la naturaleza se distribuyen de esta forma. O sea, tienen lo que se llama una distribución normal o gaussiana, donde la mayoría de los valores están ubicados en un valor promedio y hay muy poquitos valores que están muy por debajo o muy por encima. Si nosotros tenemos una variable que tiene distribución normal, nosotros somos capaces de tomar algunas pruebas o algunas decisiones estadísticas con base a esa variable. Entonces, muchas veces a nosotros nos interesa decir, bueno, mi variable es normal o no es normal. Y para ello se utiliza esta prueba. Vamos a aplicar estos pasos para poner a prueba esa hipótesis. Supongamos que yo tengo estos valores. ¿Estos valores de dónde provienen? Ese es el Vamos a ejercicio tomados aleatoriamente de las parcelas. Exacto, pero yo tengo una población y de esa población tomé aleatoriamente una muestra de tamaño 19, la tomé chiquitica para que fuera fácil de ver el cálculo. Yo tengo una población, voy a ver qué es lo que yo quiero estudiar. Bueno, si mi pregunta es, ¿la producción de maíz es normal? Esta variable producción de maíz es lo que yo quiero evaluar si tiene o no distribución normal. Entonces, vamos a aplicar los pasos. Primero, defino cuál es la característica poblacional que yo quiero estudiar. Quiero estudiar la producción de maíz y quiero ver si esa variable sigue una distribución normal. Ya está, ya lo definí.
Voy a la población, tomo aleatoriamente una muestra y ya tengo listo. Vamos a plantear las hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que la distribución en la producción de maíz es normal y tiene esta media y tiene esta varianza. Estos datos los estimo a partir de la muestra. Yo quiero ver si mi variable sigue esa distribución. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que la distribución de la producción de maíz no es normal. ¿Ok? ¿Está claro esto? Profe, Sí. sí, pero pregunta, ¿cómo construye usted el 100.20? Ah, lo saco a partir de los datos, es lo que yo espero. Es la única información que tengo. ¿Ok? O sea, estos datos, cuando yo les calculo la media y la varianza, me dan esos valores. Bien. ¿Ok? Establezco el nivel de significación. Si establezco el nivel de significación estadística, yo digo, bueno, voy a trabajar con un alfa de 0.05. Yo puedo elegir ahí el que yo quiera. El más común a utilizar es 0.05. ¿Qué significa eso? Que yo voy a rechazar si mi p-valor es más chiquito que 0.05. Y esa es la probabilidad de error de tipo 1 que yo estoy dispuesta a aceptar en esta prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Bueno, el estadístico de prueba o estadístico de Shapiro-Wilk tiene esta forma. No me voy a meter en lo que es cada una de esas cosas. Eso lo va a calcular la computadora. Pero el estadístico tiene esta fórmula y el estadístico se mueve entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1, o sea, él da cercano a 1 cuando la distribución es normal. ¿Ok? Vamos entonces a seguir con la prueba. Bueno, esto ya se los dije, lo que pasa es que yo les dejo las cosas muchas veces escritas para que tengan cuando vayan a estudiar. ¿Ok? Seguimos aplicando los pasos. Cuando yo con estos valores, esto lo van a hacer ustedes más tarde en la práctica, van a calcular una prueba de normalidad. Con estos datos, yo calculo el estadístico de prueba y veo cuánto vale. Aquí está el valor del estadístico y me da 0.96. No sirve solamente que yo vea el valor del estadístico. Yo necesito saber en qué parte de la distribución cae. Y la forma de saber en qué parte de la distribución cae es observando el valor P. ¿Ok? Ustedes no necesitan para cada prueba ver la forma de la distribución. Ustedes tienen un valor que es comparable. Por eso es que cuando ustedes leen un paper, ustedes no necesitan saber más nada sino el valor de P. Porque el valor de P es estándar, es comparable. Me permite a mí saber o tener una idea de si yo debo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Qué hago allí? Ese valor de P, ¿cómo es? Mayor al nivel de significancia. Exactamente. ¿Y qué debo hacer yo en los casos en que el valor de P es mayor al nivel de significación? No se rechaza la hipótesis nula. Excelente. No rechazo la hipótesis nula. ¿Y qué decía la hipótesis nula? En Que este la caso. distribución era normal. Exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo o sea, qué termino concluyendo? Que la Que la distribución. distribución es normal. Exacto, que no tengo razones para dudar de la distribución normal de esta variable. Eso es todo. ¿Vieron que en la práctica es muy sencillo? O sea,
pero tengo una cantidad de conceptos que están implicados en esa decisión, pero a nivel práctico es muy sencillo. Tengo que hacer un muestreo aleatorio, o sea, esta muestra tuvo que haber salido de un muestreo aleatorio, eso es muy importante, porque yo a partir de esta muestra que ustedes están viendo aquí, estoy tomando una decisión sobre la población, no es cualquier cosa. Una vez que yo hago esto, planteo mi hipótesis. La distribución es normal, contra la distribución no es normal. Tomo este nivel de significación, aplico la prueba, que se van a dar cuenta que con el programa es un clic, es literalmente, hacen clic y les sale el valor. ¿Qué necesito yo saber? Bueno, yo veo el estadístico, de hecho lo reportan, ustedes aquí tienen el valor de la media, ¿ok? Va a reportar el estadístico y una vez que ustedes reportan el estadístico, el programa les asigna el valor de la probabilidad. Si esta probabilidad es grande, ¿y qué es grande? Bueno, que sea más grande que el nivel de significación. Si esa Y ahí probabilidad en es este grande, caso, el estadístico también es muy cercano a 1. claro, pero no solamente vale ver el estadístico, porque si tú dices, bueno, 0,96, ajá, y si fuera 0,95, bueno, todavía es cercano a 1. Y si fuera 0,94, bueno, sigue siendo Claro, igual no a... es tan literal o matemáticamente. ¿Dónde? Exacto, ¿dónde tomo la decisión? Yo me puedo ir así bajando 0,94, 0,93, 0,92, 0,91. ¿Dónde ya yo digo para, es aquí? ¿Ok? Entonces, no sirve solamente que nosotros veamos el estadístico, tenemos que ver el valor de probabilidad. Obviamente, mientras este estadístico es más grande, ¿ok? Es más cercano a la normalidad. Probablemente si este estadístico va haciéndose más chiquitico, va a llegar un punto en que esta probabilidad va a ser más chiquita que 0,05. Y entonces ahí nosotros rechazamos. ¿Sí? Entonces, la conclusión, que es el último paso que nosotros hacemos, es ya poner todo este resultado en términos de lo que estaba midiendo originalmente. O sea, es la interpretación biológica. Yo voy a decir, no tengo evidencias para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, la distribución de la producción de maíz es normal. Yo me quedo con la idea de que mi variable es normal y entonces de ahí en adelante puedo hacer todo lo que quiera hacer con la variable. ¿Ok? O sea, ustedes se van a dar cuenta que conocer que la variable sea normal sirve para una cantidad de cosas en estadística. ¿Está claro eso? Sí, profe, una consulta. Sí, Uno como investigador, ¿no? Lo que siempre, a lo que siempre apuntaría sería a rechazar la hipótesis nula y demostrar que otra hipótesis es la real o no. es lo que uno tiende como investigador. Cuando uno quiere probar un efecto, uno trata de hacer eso que estás De diciendo. rechazar la hipótesis nula. Ujú, exactamente. Si uno quiere probar que un método es mejor que otro, tu idea es que rechaces esa hipótesis nula, Ok. Bueno, ¿sí? Y si no lo rechazas, bueno, tú dices, no, lo que estoy proponiendo no es novedoso, no me da cambios, claro, es como que no tiene no sirvió. efecto, no fue significativo. Ves que ya empieza todo ese vocabulario que ustedes seguramente han visto en los trabajos, en las tesis, en los papers, ya empieza a tener todo eso sentido. Está toda esta teoría detrás, que es una teoría muy densa, pero al final en la práctica es muy sencillo lo que quieren hacer. Y es algo ya con lo que seguramente estaban familiarizados. Puedo hacer una consulta que en realidad supongo Sí, que se va a ver después a Nova, pero sí, ya con este resultado de Shapiro-Wilk, si no rechazo la hipótesis nula, ¿puedo hacer una Nova paramétrico? sí. Ujú, Listo, es definitorio esto. claro. Bien. De todas formas, recuérdense que en el ANOVA tienen cómo probar esos supuestos. ¿Ok?
Sí, porque después creo el tema de la homogeneidad de las varianzas y eso, esto no se evalúa en un Shapiro, eso, ¿no? No, en el Shapiro ven solamente la normalidad. Bien. ¿Ok? Igual ustedes van a ver todo esto, creo que mañana van a ver ANOVA. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si no se verifica normalidad? Eso puede pasar. Dice, ok, está bien, hacemos todo esto, resulta que vamos a tener un valor de P que va a ser chiquitico, 0.0003. ¿Qué hago? Una de las cosas que uno puede hacer es transformar la variable original. Nosotros muchas veces nos encontramos con distribuciones que tienen esta forma. Es una distribución también muy común en la naturaleza. Tenemos mayoría de valores que son pequeños y pocos valores que son grandes. Esto es, por ejemplo, la producción de leche. ¿Ok? La producción de leche por las vacas. Pero esta distribución también la tienen, por ejemplo, los salarios en una empresa. O sea, ustedes tienen mucha gente que gana más o menos poco y pocas personas que ganan mucho. Así es como es la distribución de salarios en una empresa. Esta distribución nosotros la tenemos, pero resulta que esa distribución no es normal. Y si no es normal, hay procedimientos estadísticos que no podemos poner a prueba. Entonces, a veces una opción es hacer una transformación a ver qué pasa con la normalidad. Y dentro de esas transformaciones, nosotros tenemos la transformación logaritmo y la transformación raíz cuadrada. Ambas transformaciones tienen más o menos el mismo efecto. Si yo tengo una distribución así, bastante asimétrica, fíjense que esto lo veían ayer con la profe Analía, tienen una distribución asimétrica con cola derecha. Si ustedes tienen una distribución así y le calculan el logaritmo a los datos, esto se pone, o sea, la colita es como que se acorta y se aumenta la densidad de valores por acá. Entonces, esto de repente ya puede ser normal. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si yo estaba trabajando con la producción de leche, ¿qué voy a hacer yo ahora con el logaritmo de la producción de leche? ¿Qué es eso? Eso simplemente es un paso intermediario para que tomes la decisión. Y luego, cuando vayas a hacer la interpretación, si ese paso te sirvió, tú devuelves el cambio. ¿Ok? O sea, el valor con el que vas a concluir al final, devuelves el cambio en la variable. ¿Qué significa devolver el cambio? Si le calculé un logaritmo, le hago la exponencial o el antilogaritmo, dependiendo de la base del logaritmo. Puedo hacer también la raíz cuadrada. La raíz cuadrada también más o menos tiene el mismo efecto. Ustedes pueden aplicar los dos. ¿Ok? Calculan logaritmo, ven cómo se comporta. Calculan raíz cuadrada, ven cómo se comporta. ¿Sí? Generalmente la raíz cuadrada uno la utiliza cuando estos datos son conteos, son frecuencias, contajes, cuando la variable es discreta. Pero en general uno puede aplicar distintas transformaciones y ven cómo se comporta el estadístico. Vamos a hacer un ejemplo para esto. Yo tengo unos datos acá, una muestra aleatoria, le calculo el logaritmo decimal a esos datos. Fíjense que en la prueba Shapiro-Wilks, miren acá qué pasó. En el programa que vamos a utilizar le pone Shapiro-Wilks, pero ya ustedes saben que es Wilk. Es algo que se fue ahí en el programa. Entonces, al aplicar la prueba sobre los datos, ¿quién me interpreta este resultado? Que hay que rechazar la hipótesis nula, o sea que la distribución no es normal. Exactamente. Estos datos no siguen una distribución normal. Y de hecho, fíjense, cuando yo tengo la distribución, fíjense que la distribución es muy asimétrica, o sea, están concentrados, muy concentrados en los valores bajitos
y está muy diluido en los valores finales, o sea, tiene una larga cola derecha. No tiene normalidad. Vamos a hacer la misma prueba sobre el logaritmo decimal de los datos. ¿Qué pasa ahora? Claro, ahí me quedo con la hipótesis nula, ¿no? Exactamente. Ahora tu variable es normal. Entonces yo puedo utilizar los datos transformados al logaritmo para la prueba que yo decida realizar o para el procedimiento que yo decida realizar. Hago la prueba y una vez que yo termine de trabajar con esos datos, si yo estimé, por ejemplo, aquí la media del logaritmo decimal de los datos, yo no voy a hacer nada con la media del logaritmo decimal del rendimiento de un cultivo. O sea, ¿qué es eso? Ni siquiera tiene unidades que yo pueda manejar. Devuelvo el cambio y ahí es que concluyo. ¿Ok? O sea, yo voy a hacer la conclusión biológica con la variable en su escala original, pero el cálculo estadístico, lo que sea que yo haga con esta variable normal, lo voy a hacer sobre la base del logaritmo porque es lo que tiene la distribución normal. O sea, ahí, si calculas la media, por ejemplo, del logaritmo, Ujú. tendrías que hacer después exponencial y ahí darías el resultado de la media. Exacto. Bueno, no exponencial porque exponencial es si le hubiera hecho el logaritmo neperiano. ¿Ok? Haces 10 a la X. ¿Ok? Bien, bien. Ok. Exacto, o sea, devuelve con la misma función que se haya aplicado. Ojo, también podrías haberle aplicado a esto el logaritmo neperiano y ahí sí utilizas la exponencial. Ok. ¿Ok? Ujú. Se puede hacer, no hay problema. Mientras mayor es la base del logaritmo, más drástica es la transformación. Es como más agresivo el cambio en la función. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos en esta clase? Primero, existe un método de pasos ordenados para que nosotros podamos concluir sobre si los datos de la muestra estiman un parámetro de la población. ¿Ok? Ese ese método de pasos ordenados tiene 7 pasos que ahora sí aquí tienen. Defino la característica poblacional que quiero estudiar, planteo las hipótesis, elijo el nivel de significación, calculo el estadístico me va a dar un valor de P, tomo una decisión y luego hago una conclusión práctica. Fíjense que los pasos están muy conectados y que nosotros lo fuimos haciendo como directo, o sea, como muy fluido. Esta decisión tiene probabilidad de que nosotros cometamos 2 posibles errores. Podemos aceptar una hipótesis nula que es falsa o podemos rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Y algunas veces nosotros podemos transformar variables consiguiendo un ajuste normal. Como pasito más allá de lo que nosotros queremos ver en esta clase, ¿cómo hacemos que esos 2 errores se reduzcan? ¿Cómo hacemos que los 2 errores se reduzcan desde el punto de vista práctico? Una cosa que nosotros podemos hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Siempre que ustedes quieran minimizar los 2 errores posibles, aumenten el tamaño de la muestra. Por eso es que es bueno que la muestra sea grande, sea lo más grande posible. Claro, nosotros tomar una muestra grande a veces tiene una limitación de costo, de esfuerzo, de tamaño, donde o sea, necesitamos a veces espacio para trabajar con muchas muestras, ¿ok? Eso tiene un costo en personal, en tiempo, en todo. Pero en lo posible, si nosotros la hacemos lo más grande posible, reducimos no solamente el valor de alfa, sino el valor de beta, del error de tipo 2, que es más difícil de calcular en la práctica. El de alfa lo sabemos porque lo definimos a priori, pero el valor de beta es más difícil de calcular y nosotros simplemente sabemos que es más chiquito en tanto la muestra sea más grande. También otra forma de que reduzcamos ese valor de beta o de error de tipo 2 es usar la prueba adecuada. Y esto lo van a ver más adelante.
O sea, a veces pueden existir distintas pruebas para, para una misma hipótesis. Y entonces, ¿cuál es la mejor? Aquella que sea más potente. Se lo van a encontrar como la prueba más potente. La prueba más potente es la prueba que tiene mayor capacidad de que rechacen una hipótesis que es falsa. Esto lo van a seguir viendo, o sea, son conceptos que vamos a seguir manejando a lo largo de todo el curso para que ustedes tengan confianza en lo que están haciendo. Pero fíjense que la prueba de hipótesis es algo intuitivamente que uno va haciendo muy sencillo y que lo que te conduce es a tomar una hipótesis y a tomar una decisión sobre una hipótesis que fue planteada originalmente. ¿Ok? Les dejo entonces por acá bibliografía que les puede servir para esto. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Profe, yo sí, pues, en conclusión, como todo, pues, de todo lo que se ha dicho, cuando se acerca el valor de P a 0.05, uno acepta o rechaza la hipótesis nula si baja de ese valor, independientemente del problema que estemos teniendo, ¿no? Exactamente, independientemente del problema, es una reglita universal. ¿Ok? Ok. Lo que tienes que saber es cuál es la hipótesis nula que estás planteando. A mí muchas veces, como consultora en la parte de estadística, viene la gente y me dice, yo quiero calcular la P. Y yo, ajá, cuéntame qué estás haciendo. Sí, sí, yo quiero es la P. Ok, entonces yo empiezo así como con cucharita a ver qué quiere hacer y cuando él me dice qué tipo de variable tiene, qué, qué tipo de datos utilizó y todo eso, yo sé qué prueba utilizar para calcularle la P que él quiere. Pero la P, así como tal, se puede calcular con muchísimas pruebas porque depende de la situación que yo esté evaluando. En todos los casos, la P la van a interpretar de la misma manera con respecto a la hipótesis nula que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Ajá. Usted estaba diciendo que mientras más aumentamos la muestra es mejor. ¿Hasta cuánto, o sea, como tal, qué tamaño de muestra se podría aplicar dicha prueba? Mira, eso hay toda una teoría que te permite sacar cuál sería el tamaño de muestra ideal dependiendo de la variabilidad que tú tengas en el sistema. Como regla general, mientras más grande la puedas hacer, mejor. Pero por supuesto, eso siempre tiene un costo real, o sea, tiene que haber una realidad, o sea, cuál es el presupuesto que yo manejo, qué es lo que puedo trabajar. También a veces uno tiene que considerar el valor de análisis de esa muestra, o sea, a veces uno necesita procesar la muestra con reactivos de laboratorio y dependes de un presupuesto para eso, ¿ok? Pero hay fórmulas que permiten calcular cuál sería el tamaño óptimo siempre que tú conozcas la variabilidad del sistema, Ok. ¿ok? Ok, muchas gracias. Ujú. Había una pregunta en el chat, profe, Ah, ya que la leí. dice, ¿cómo conocemos que una prueba es más potente que otra? En la bibliografía, en la bibliografía. Normalmente, según lo que nosotros queremos hacer, siempre hay pruebas recomendadas, ¿ok? Para cada situación. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de estadística no paramétrica? Sí, Kruskal-Wallis y eso, ¿no? Eso, las pruebas no paramétricas suelen ser menos potentes que las correspondientes pruebas paramétricas. Es como una reglita general. Pero uno, cuando define qué es lo que quiere hacer, busca qué pruebas puede haber y así uno sabe, según lo que se ha reportado, cuáles son más potentes. Ok, pero depende de cada situación. Bueno, yo creo que
No sé si ya se unió el profesor Mariano y les damos unos 10 minutitos Hola, gente. Sí, ya para me que uní. comience. ¿Sí llegó Mariano? Sí, 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 acá estoy. Muy bien. Tómense un recreo si quieren. Tranqui. Unos 10 minutos. Sí, sí, no más que eso. Bueno, ¿qué hora es? 10:29. Y Chao. sí, 35, A, 40, si les parece, arrancamos. a las 40. Bueno, Ya dale. voy. Ok. Eh, ya.